Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra serie, el mensaje del profeta Isaías. Esta es nuestra sesión número 6 y vamos a ir a los capítulos 7 y 8 de Isaías. La señal de Emanuel. No voy a leer aquí todos los versículos, pero algunos solamente para que ustedes en casa pueden leer los pasajes completos, pero va a estar basado en la señal de Emanuel. Y dice en el capítulo 7: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Bueno, recordemos, este hombre, Acaz, es nieto de Uzías, el que murió en el capítulo 6, ¿verdad? El que murió con lepra. Este ya es nieto, aunque su padre había reinado junto con su abuelo, porque su abuelo estaba con lepra retirado, ¿verdad? Aparte. Ahora ya le toca reinar a él, se llama Acaz, y empieza a reinar joven desde los 20 años. Él también empezó joven su reinado y no anduvo en los pasos de David, no anduvo conforme a la palabra de Dios, pero es en tiempos de Acaz en que va a venir esta señal, la señal de Emanuel. Y dice que en ese entonces el rey de Judá, dice que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Este es el trasfondo de la señal. La situación es la siguiente: hay un imperio muy grande que está creciendo, que es el imperio asirio, y obviamente quiere extender sus dominios hacia la tierra de Israel. Tenemos el reino de Judá, donde está Acaz, tenemos el reino del norte, Israel, y tenemos más hacia el norte a Siria. Entonces estos dos reinos, Siria e Israel, quieren combatir a los asirios para que no vengan a conquistar, no se expandan hacia acá, y quieren hacer una alianza con Judá, pero el rey de Judá no quiere. Dice: no, nos vamos a juntar tres para luchar contra el grandote. ¿Qué otra opción tiene? Bueno, los reyes de Israel y de Siria lo que quieren entonces es guerrear contra Judá, vencerlo y poner un rey manejado por ellos, para que entonces ya puedan tener toda esa región dominada para luchar contra los asirios, que era el reino que estaba surgiendo más poderoso incluso en ese momento que Egipto. Entonces estaban preparándose contra ellos, pensando que ahorita Egipto está preocupado por otras cosas allá en África, ¿verdad? Pero llega la noticia a Acaz, llega la noticia de que los dos reyes hacia el norte vienen contra él, y nos dice la Biblia que se le estremeció el corazón, y se le estremeció el corazón a todo el pueblo. Y pone ahí una ilustración para que nosotros nos imaginemos. Dice: así como se estremecen los árboles en el monte cuando sopla el viento, ¿sí? Así estaba el corazón de ellos, estremeciéndose. No lo podían controlar, estaban fuera de su control. ¿Qué es lo que podían hacer? Y es en esa situación en que Dios se va a aparecer a ellos. Hay situaciones en la vida que llevan al hombre a volverse filósofo, a considerar las cosas. Tal vez empieza considerando las circunstancias pues apremiantes del momento, pero luego esto le lleva a reflexionar un poco más allá
que sus circunstancias actuales y lo lleva a reflexionar acerca de la eternidad, acerca de otras cosas. Pero estas situaciones, así como puede ser tiempos de guerra, tiempos de muerte, la muerte de algún ser querido, tiempos de enfermedad, de una enfermedad fuerte que trastoca al ser humano hasta el interior, conflictos interpersonales que angustian a las personas, problemas en crisis económicas, diversas formas en que a veces nos encontramos con circunstancias que nos hacen recordar cuán frágiles somos. Y que dices, oye, pero es que yo de esto no tengo cómo hacerle. Ahora, hay situaciones que llegan a los países y que ya se convierte en algo más grande para toda una comunidad, y que de repente la comunidad en sí, ¿qué hacemos contra, no sé, esta ola de violencia? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Se empieza entonces a notar que el ser humano es frágil, que hay cosas que no están en su control, no están bajo su poder. Llega esa situación en la que un antropólogo y sociólogo le llama el miedo líquido. Es ese miedo que dice no tiene nada fuerte en donde fundamentarse y trastoca toda la ciudad. Como decía él, la inundación en Nueva Orleans o otras cosas así, que de repente todo aquello se volvió una selva y todos luchaban contra todos por agua o por algo. Y dice, de repente aquella sociedad civilizada del siglo XXI se vuelve una barbarie porque hay algo que no están controlando, y la circunstancia puso de manifiesto algo más. Aquí tienen una circunstancia muy difícil. Vienen dos reyes del norte a luchar contra el reino de Judá, y ellos tienen el corazón estremecido. Y ya saben que un guerrero con el corazón estremecido seguramente va a perder. Seguramente va a ser derrotado. Eso ténganlo por seguro. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Llega entonces, dice el versículo 3, entonces, justamente entonces, llega la palabra de Dios, oportuna y precisa. Jehová le dice a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sead-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Parece ser que el rey Acaz estaba revisando el aprovisionamiento de agua, por si iban a ser rodeados por ejércitos, tener algún abastecimiento. Estaba tal vez buscando pues hacer lo que podía. Y entonces Dios le dice a Isaías, ve porque ahí va a andar el rey, y ve con tu hijo. Sead-Jasub significa un remanente volverá. Esta es la palabra Shub, y Jael es para Dios, el nombre de Dios. Ya sea que el remanente volverá o se arrepentirá y se volverá hacia Dios. El volver se usa en diferentes formas. Entonces aquí su hijo se llama, va a haber alguien que se va a salvar y que va a regresar, pero también Isaías se llama Dios es salvación. Y van los dos con sus nombres predicando nada más de puro nombre, y se acercan con el rey Acaz y primero le dicen, mira Acaz, ten calma. Dios dice, ten calma, tranquilízate. Es más, Dios dice, no te van a hacer nada. Esos dos reyes que tú temes no te van a hacer nada. Confía en mí. Es más, le dice Dios, pídeme una señal, le dice Acaz. Lo que yo quiero es que tú creas, que tú confíes en mí. Y si no crees ahorita, pídeme una señal.
para que creas. Una señal que sea muy alta o muy baja, lo que quieras. Muy difícil. Pide la señal que quieras y yo te la daré para que tú creas. Y Acaz no le creía. Y le dice, no voy a pedir señal, porque entonces tentaré al Señor y yo no quiero tentar al Señor. Si pido señal, tentaré al Señor y yo no quiero andar tentando al Señor, mejor no pido nada. Parecía muy piadoso, pero en realidad tenía falta de fe. Le faltaba ahí la fe en el Señor. Y el Señor le responde, solamente me estás cansando. ¿Os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Es como ese punto donde le dice, no respondes ni siquiera porque te pongo la prueba para que tú la escojas. Escoge la prueba que quieras y yo te aseguro que esos ejércitos no van a tocarte. Solamente cree. Vamos en nuestras casas a poder leer la historia de Acaz en Reyes y en Crónicas, y vamos a saber que él no le creyó. Pero mientras, Dios le dice, tú no me pides señal, pero yo te voy a dar una señal. Y ahí vamos al versículo número 14. Yo te voy a dar una señal. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria, etc. Dios le dice, mira, te voy a dar una señal, y esa señal va a ser un niño que va a nacer. Un niño va a nacer y se va a llamar su nombre Dios con nosotros. Y yo quiero que tú entiendas que yo estoy con ustedes y que lo creas. Que lo creas de todo tu corazón y que pongas en ello toda tu confianza. Yo estoy con ustedes. Emmanuel, tú cree a Emmanuel. Y cuando ese bebé tenga unos 2 o 3 años, las naciones que tú temes no te van a causar ningún problema. Esos reyes no te van a causar ningún problema. Y cuando ese niño tenga 10 a 12 años, esas naciones que tú temes van a ser llevadas cautivas por Asiria. Yo llamo al rey de Asiria para que venga con su ejército y se los lleve. Tú solamente créeme que yo voy a hacer esto. Tú solamente cree que Emmanuel. Y en ese nombre está el significado. Después lo va a repetir en el capítulo 8. Nuevamente va a decir Dios con nosotros, y nuevamente va a decir Dios con nosotros. ¿Sí? En el versículo 8 termina diciendo, oh Emmanuel. Y el versículo 10 termina diciendo, porque Dios está con nosotros. Esa era la señal. El bebé de la profecía. Entonces tú tienes un ejército, 2 ejércitos que vienen contra ti y van a ser un bebé. Parece como de esas películas, ¿verdad? Aquí está el bebé de la profecía. Él nos guiará hacia el futuro y hay esperanza. Y estaban ahí con una señal de este bebé. Un bebé. Era la señal. Tierno, frágil. Así, pequeñito. Y lo ven y dicen, a ver, ¿todavía está comiendo papilla? Bueno, ya nada más que termine de comer su papilla y empiece a comer alimento sólido, esos ejércitos no van a estar. Yo tengo que confiar en Dios, en que Él está con nosotros y que no va a suceder nada malo de todo eso que yo temo
y el corazón que estaba estremecido debe de confiar en Dios, debe descansar. Pero esto no sucedió tan sencillo. Versículo 21 dice: en aquel día cada uno criará su novilla y un par de ovejas, y por la abundancia de leche que darán comerán cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. Está hablando de el tiempo de comer leche y miel, ¿verdad? De un tiempo donde dices, ya no te vas a preocupar. Pero a los que no creen, para ellos no habrá mañana. Ellos también se van a tener que ir, van a ser derrotados, van a sufrir. Por la historia que tenemos en Crónicas y en Reyes, sabemos que Acaz, en medio de toda su desesperación, en vez de confiar en Dios, decidió mandar mensajeros al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser, allá lejos. Dios le dijo, mira, ese rey va a venir a conquistarlos y a ti no te va a tocar. Pero él, en vez de confiar en Dios, manda con ese rey poderoso, le manda dinero para decirle, ven y ayúdame. El rey de Asiria dice, claro, con mucho gusto. Él como quiera iba a venir a derrotar a esas dos naciones. Ese ejército como quiera iba a venir a derrotarlos. Pero lo que hizo Acaz, de mandarle dinero, de sacar el tesoro del templo y después de irlo a recibir a Damasco, fue equivocado. No creyó a Dios y le fue peor, porque luego ya llegando el rey le dijo, lo que me mandaste era solo un adelanto, quiero más. Y entonces Acaz tiene que entrar al templo del Señor y decir, muy bien, pues escoge todo lo que te guste, todos los objetos de oro, de plata, de bronce, todas las obras de arte que hay aquí, escoge lo que te plazca. Entonces ven, me gustan esas bases. Oye, pero es que aquí se lavan y eso, el mar de bronce, ¿dónde lo ponemos? Pónganlo en el suelo y me llevo las bases. Y quitan aquello y empiezan a quitar y a desarmar todo lo que está en el templo para pagar a este rey. No fue suficiente, porque después este rey regresaría a conquistar Judá, todas las ciudades de Judá, excepto Jerusalén, que fue defendida por Dios, por su ángel. Y así es como huyó este rey asirio. Pero el Señor permitió que los invadiera, porque ellos no creyeron que Emmanuel, ellos no creyeron que Dios con nosotros. Cuando Dios les había dicho, aquí está la señal, solamente confía en ello. Confía y será hecho. No necesitas más. Esa es la señal. Capítulo 8, versículo 1 dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande. O sea, no nada más tiene la señal que ya se dijo en profecía, sino que ahora va a ser un letrero en una tabla grande para que la lean. Y dice, vas a escribir en ella con caracteres legibles, Maher Salad Hasbaz, que es el nombre del hijo de Isaías. Significa la presa se apresura, se precipita, el despojo se apresura. Este es el bebé Emmanuel, esta es la señal. Y Dios no solamente les dice, te voy a salvar, sino que además te voy a salvar justo a tiempo. No temas, te voy a salvar justo a tiempo. Voy a llegar en el momento oportuno, porque ellos ven los ejércitos y dicen, y este bebé no deja de comer su papilla, ¿cuándo nos va a salvar? Ellos podían desesperarse y decir, ¿y cuándo va a ser ese tiempo? Porque yo ya veo a los ejércitos y no veo que se cumpla. Ya nació ahora el bebé y el bebé se va a llamar Maher Salad Hasbaz.
quiere decir, en otras palabras, confía. Confía, yo te voy a socorrer en el tiempo oportuno. Yo te voy a salvar justo a tiempo. Voy a llegar a tu rescate, no tienes que temer. Y lo escribe, y dice que ahí nace este bebé, esta señal de parte de Dios. Y sin embargo, todavía no le creen. Por eso el Señor les empieza a hablar de dos aguas o de dos ríos. Versículo 8:6 dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó en Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh Emmanuel. Está diciéndoles: mira, no confían en mí. Tranquilamente, como las aguas mansas de Siloé, dice: yo voy a traerles aguas impetuosas. ¿Estás confiando en Asiria que te va a defender? Bueno, déjame te digo que Asiria es como un río salvaje. Va a venir y no creas que va a inundar nada más a Siria y a Israel y que se va a detener en tu frontera. Te va a llegar el agua hasta el cuello, porque no confías en Emmanuel, no confías en que yo estoy contigo. Y es lo que sucedió. El ejército asirio no se conformó con Siria y con Israel. Dijo: pues si ya estoy aquí y ya hice el gasto de venir con todo mi ejército, pues qué me cuesta seguir y avanzar hasta Judá. Y precisamente ahí, junto a ese estanque de aguas donde Isaías le estaba dando la señal de Emmanuel al rey Acaz, justamente ahí dice la escritura que ahí se paró el Rabsés, el general del ejército asirio. El general del ejército asirio a decirles a los israelitas: ríndanse, los dioses de las otras naciones no los pudieron defender, y esta ciudad va a ser lo mismo, no podrán contra nosotros. Ahí mismo estaba el enemigo parado ahora, años después, diciéndoles: ríndanse, por no haber creído que Dios estaba con ellos. La señal, Emmanuel, Dios con nosotros. Oh Emmanuel. Sin embargo, aún ellos, los asirios, estaban bajo el control soberano de Dios. El 8:13 dice el profeta Isaías: solo teman a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El 8:17 nos está dando la respuesta de Isaías. Noten ahí una respuesta personal, primera persona singular. Dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Esa es la respuesta que se esperaba del rey Acaz y de todo Israel. Confíen en Dios. ¿Ha vuelto el rostro de Israel? Quiere decir que va a ser derrotado. Entonces yo puedo confiar en Él, porque si no tiene el rostro de Dios cuidándole, va a ser derrotado. Ellos tienen que confiar. Y sin embargo, va a llegar algún momento en que van a ser tentados a no confiar en Dios. Y dice que: y si os dijeren, en el 8:19,
Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Ustedes respondan, no, yo voy a confiar en Dios. Va a haber algunas personas que les van a insistir, oye, mejor consulta a adivinos, consulta a los muertos. Dice, no, yo voy a consultar a Dios. Yo tengo que mantenerme confiando en que Emmanuel, Dios está conmigo. Y va a haber la tentación de ir a consultar a los muertos, pero a los que consultan a los muertos, para ellos no habrá mañana, solamente habrá tinieblas, oscuridad, angustia, serán sumidos en las tinieblas. A ellos, dice, no les ha amanecido, es decir, no les llegará un nuevo día. Solamente para los que confían en Emmanuel, para ellos habrá un mañana. Para ellos les amanecerá la luz. Para los demás, no. Ahí está la señal. ¿Qué van a hacer con la señal? ¿Creerla o no creerla? Sabemos de antemano, por el primer hijo de Isaías, que hay un remanente que sí creerá. Sear Jasub. Isaías dice, yo y los hijos que Dios me ha dado somos como señales también. No solamente tenemos esta señal en Emmanuel, en Mahar Salal Hasbaz, sino también en el otro hijo, Sear Jasub, y en su mismo nombre, Isaías. Isaías dice, yo y los hijos que Dios me ha dado somos señales. Sus nombres, Jehová salvará. Dios está con nosotros. Un remanente volverá a Dios. Se salvará de pura gracia, por la misericordia de Dios. La salvación es de Dios. Él es el Rey soberano, más grande que los ejércitos que nos están atacando. Ahora, esta historia para nosotros se cumple más ampliamente en otro niño que nace, en otro tierno bebé que nace 700 años después, que es anunciado por ángeles y que el evangelista Mateo identifica muy bien. Y dice a José y a María, van a hacerles un bebé. Y ese bebé es Emmanuel. Pero ese bebé es Emmanuelote. Es el Emmanuel en grado supremo. Aquel Emmanuel era solamente el nombre, lo que nos decía Dios con nosotros. Este Emmanuel verdaderamente es Dios con nosotros, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y si ustedes creen a Emmanuel, están a salvo. Están a salvo. Nadie los va a tocar si creen a Emmanuel. Obviamente el niño no se llamó Emmanuel, se llamó Jesús. Así como aquel niño no se llamó Emmanuel, se llamó Mahar Halal Salvaz, ese. Los nombres están siendo utilizados por el pueblo de Israel con un sentido de enseñanza. Tiene un significado etimológico y nos quieren dar una lección por los nombres. Nosotros a veces ponemos nombres pues pues es el abuelo, o el bisabuelo, o el tío, o el del papá, pues muy orgulloso de su nombre, se lo puso a su hijo. Pero aquí no le puso Isaías, ni tampoco le pusieron José. Pero este es el gran Emmanuel, o Emmanuel. Este es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús es Dios salva. Dios salva, Dios con nosotros. Nuevamente los nombres nos están dando un significado. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Vamos a ver en Lucas capítulo 2,
versículo 25 en delante. Y aquí vamos a leer detenidamente. Cuando nace este niño, hay dos hombres, un hombre y una mujer, ya mayores de edad, en el templo, que llenos del Espíritu Santo hablan acerca del bebé Jesús y lo identifican claramente como Emmanuel, como Dios con nosotros. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Aquí es cuando José y María van al templo a presentar al niño Jesús, al bebé, delante del Señor. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, era del remanente, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Imaginen, ellos van, los dos papás, José y María, con un bebé de 8 días, a presentarlo delante de Dios y a presentar la ofrenda delante de Dios por el primogénito. Y llega un hombre anciano que agarra al bebé y dice: este es el bebé de la profecía, este es Emmanuel. Y bendice a Dios y dice: Dios, ya me puedo morir, mis ojos han visto tu salvación. Es un bebé y no necesito ver más. Mis ojos han visto tu salvación. Yo te creo. Yo creo que Dios está con nosotros y que en Él hay salvación. No voy a vivir para ver lo que siga con este bebé. No voy a ver más. Ya me puedo morir. No voy a alcanzar a verlo crecer, ni nada de eso. Pero le dice: ahora, oh Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y ya no aparece este hombre en la historia. Después aparece otra mujer llamada Ana, y básicamente hace lo mismo, y nos dice que esta mujer permanecía en el templo diciéndoles a todos los que pasaban por el templo que ella había visto al bebé de la profecía. A todo el que pasaba por el templo le decía: yo vi a Emmanuel. Ha llegado el tiempo, Dios con nosotros. La profecía se ha cumplido en una forma más grande y maravillosa que solamente ser salvados de unos ejércitos. Seremos salvados eternamente, y no solamente la nación de Judá, sino será de luz y salvación a todas las naciones. Para el que cree en Él será luz para su vida y salvación. Para el que no cree, no hay un mañana, no hay un amanecer. Para el que no cree, solamente hay tinieblas. Pero ahí está la señal, Emmanuel. Y la identificaron claramente 700 años después. 700 años después la identificaron claramente. Estos dos hombres, guiados por el Espíritu Santo, estaban ahí justo en el momento de cargar al bebé y de saber que esa es la gran verdad. Tenemos cosas que estremecen nuestro corazón, pero lo más grande tiene que ver con la salvación de nuestras almas, con la salvación eterna de nuestras almas. Y en esas cosas ninguno de nosotros tenemos fuerza, ni capacidad, ni habilidad. No hay nada que podamos hacer en tal batalla.
checar un poco el abastecimiento del estanque de agua, tal vez tratar de vivir lo mejor la vida. Y entonces viene la palabra de Dios y dice, ¿sabes qué? Emmanuel. Cristo ya lo resolvió todo. Cristo dice, yo me encargo de la salvación de tu alma, cargando tus pecados en la cruz del Calvario para siempre. Solamente créeme. No tiene que temer tu corazón. Tú solamente créeme. Créeme que ahí en la cruz yo cargué con toda tu maldad y perdoné todo tu pecado, y que tú ahora eres, por mi sacrificio, acepto delante de Dios de una vez y para siempre. Hecho está por Emmanuel. ¿Quién más sino Emmanuel? Dios con nosotros. En la vida se nos van presentando un montón de otras cosas que también nos pueden turbar el corazón. Y para todas esas otras cosas, la respuesta de Dios será la misma señal de Emmanuel. El apóstol Pablo decía, si Dios, que entregó a su Hijo, nos dio con Él la vida eterna, la salvación, que es lo más grande, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y hará que todas las cosas obren para bien. Por lo tanto, dice, no importa si hay tristeza, enfermedad, dolor, muerte, angustia, persecución, espada, hambre, peligro, desnudez. En todas estas cosas, Dios está con nosotros. Emmanuel. En esas cosas que batallan con nuestra alma y que hacen que nuestro corazón se estremezca y que somos entonces conscientes de nuestra fragilidad, ahí está la palabra de Dios nuevamente para nuestra vida, refrescante, reconfortante. Créeme, Emmanuel. El peligro se ve muy grande, pero créeme, Emmanuel llega a tiempo. Maher Salal Hasbaz. En día aceptable te he socorrido. En el tiempo oportuno he llegado a salvarte. Nos dice la palabra del Señor. Él no llega tarde. Él es Emmanuel, el que llega justamente a salvar a tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, nos dice la palabra del Señor. Él llega justo a tiempo, es la salvación plena y oportuna. De otra manera no sería salvación. Pero en ocasiones necesitamos leer esa tabla como la leían después de que Isaías escribió en una tabla grande. Maher Salal Hasbaz. Y tal vez nosotros necesitamos de vez en cuando tener también una tabla grande que nos esté recordando que Él llega a tiempo. Y tal vez necesitamos otra tabla grande para escribir por ahí Emmanuel. Para esos momentos de angustia, de estremecimiento, de fragilidad, podamos decir, Dios, tú estás con nosotros. Y si algo puedo en la vida, es porque tú estás conmigo. Y si algo temo, Señor, ayúdame. Tú estás conmigo y te creo. Y te creo, y para mí eso es suficiente. Y al final de todo el tiempo, poder decir como Simeón, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque tú estás conmigo y yo voy contigo. Y no hay cosa más grande que la comunión contigo. Y yo puedo descansar en que Dios con nosotros. Gracias a la obra de Jesucristo, nosotros tenemos esa comunión. Gracias al perdón de Cristo. Nosotros tenemos que responder en fe, así como ellos eran llamados en fe. Y aún y que nadie responda, ser por lo menos como Isaías, que dice, no sé todos los demás, pero yo aguardaré.
aguardaré. Y que cuando llegue la tentación, oye, consulta a los adivinos, consulta a los muertos. Aquí hay una frase lógica, pero un poco sarcástica en los pasajes, que dice: el que consulta a los muertos va a ir con los muertos. Más o menos es lo que está diciendo. No va a haber para él un mañana. El que consulta las tinieblas va a estar en tinieblas. Es más o menos lo que está diciendo ahí este pasaje, como diciendo es lógico. Consultas a los muertos, vas a ir a parar con los muertos, pero el que consulta y confía en Dios va a ir a ese día de luz y salvación. A ese le ha amanecido. Le ha amanecido. Y ese es el amanecer glorioso que todos necesitamos en nuestro corazón vez tras vez. Que Cristo resplandezca en nuestros corazones. Que la gloria de Dios resplandezca en nuestros corazones en la faz de Jesucristo. Y que cuando vengan las tinieblas, las horas de duda o de temor, pueda nuevamente resplandecer, brillar y decir: ahí está la luz, ahí está Dios, Dios con nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, porque hoy podemos ver esa señal claramente hacia el pasado, recordando la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz por mis pecados, por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque podemos ver y confiar en que así como tú nos has salvado, nos has rescatado nuestras almas, también eres bueno, cuidadoso, y atiendes a nuestras súplicas para llegar con oportuno socorro. Gracias, Dios, te damos, porque tú eres un Dios cercano a nosotros. Tú eres Dios con nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a atesorarte en nuestro corazón en los momentos de temor, de angustia, de aflicción. Ayúdanos, Señor, también a proclamarte a otros que se encuentran con un corazón atemorizado, incierto, frágil, que ellos también puedan poner su confianza en ti. Ayúdanos, Señor, también con nuestros hijos, para que ellos puedan ver que Dios está con nosotros y que también para ellos sea esto una realidad, que desde pequeños ellos también puedan ir siendo encaminados sus corazones hacia el temor a ti, sabiendo que tú eres el Dios soberano de todo el universo y que en ti nuestras vidas están seguras, que, Señor, tú nos salvas, nos perdonas, nos das la comunión, y que en ti, Señor, hay una forma diferente de ver la vida, con esperanza, con gozo, con alegría. Ayúdanos, Señor, que en medio de las aflicciones podamos ser más que vencedores por Jesucristo, quien murió por nosotros, y darte la gloria y la honra a ti. Que nuestros corazones sean fortalecidos y animados con la sola idea que tú nos das de estar con nosotros. Muchas gracias, Dios, porque tú eres Emmanuel, el gran Dios, bueno, cercano, omnipotente y todo sabio. Muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.